Y abriendo nuestras Biblias y preparándonos, quería compartir con ustedes Efesios capítulo 1, versículo 3. Y bueno, hoy estamos compartiendo la semana 15 del libro Vida con Propósito. Y el título de esta semana es Hechos para la familia de Dios, fabricados para la familia de Dios, diseñados para la familia de Dios. Y Dios le da a la familia, esta es la familia de Dios, la iglesia, Dios le da un significado extremadamente profundo, que inclusive el Señor, muchas gracias, el Señor lo considera como algo mucho más importante que la familia que nosotros podemos constituir en esta iglesia. Dios considera la familia de Dios, la familia de Él, como algo mucho más importante que, ¿sabe?, la familia terrenal. Y si bien Dios ha constituido a la familia terrenal y nos ha dado los dones de poder constituir una familia en esta tierra, la realidad es que la familia en esta tierra, la familia que nosotros podemos constituir, es frágil y pasajera. De hecho, no solamente que es frágil y pasajera, sino que en ocasiones las familias terrenales se encuentran a veces divididas, quizás por el divorcio, quizás de pronto por distancias, quizás de pronto por la vejez, inclusive por la propia muerte. Es decir, yo de pronto terminaré en mi vida y mi relación con mi esposa se verá desvinculada en el momento que alguno de los dos parta hacia la eternidad. Pero la familia que Dios ha constituido es perfectamente eterna. Por eso es tan importante entender el rol de la iglesia y el por qué el Señor ha constituido a la familia de Dios. Posiblemente a alguno de ustedes no le guste mi cara o la cara de Walter, pero la realidad es que yo tengo una noticia para darle, que no sé si es buena o mala. Va a ser la cara que le va a tocar ver el resto de la eternidad. Así que es mejor que empecemos a encariñarnos con nuestras caras. Y quería compartir en el día de hoy Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ese amor incondicional dice que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero ¿sabe? Hay una realidad, que lo que el Señor ha determinado en nuestras vidas, las bendiciones que Dios ha otorgado en nuestras vidas, no han sido gratuitas. Él tuvo que pagar el precio en la cruz del Calvario, no solamente para perdón de nuestros pecados, sino para constituirnos, como dice su palabra, hijos de Él, para que vivamos, para que seamos verdaderamente santos y sin manchas. Él nos redimió de nuestros pecados y el precio que Él pagó fue la cruz. Fue su muerte en la cruz para redimir nuestras vidas y darnos claramente la oportunidad de ser constituidos verdaderos hijos de Dios. Mientras usted se queda ahí en Efesios, yo quiero compartir rápidamente
Primera de Pedro 1:3 y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo, y aquí está la clave, nos hizo renacer. ¿Para qué? Dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, dice, para la iglesia, para cada uno de nosotros, para vosotros. Que sois, dice el verso 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser dada a conocer, para ser manifestada en tiempos postreros. ¿Y cuál fue el sentido y el propósito? ¿Para qué fue, dice la palabra de Dios, el sentido y el propósito de lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas? Bueno, para recibir, dice el Señor, una herencia que, por cierto, tiene 3 características fundamentales para la vida del creyente. Para que seamos, dice, incorruptibles, para que seamos incontaminados, para que seamos inmarcesibles, es decir, inmarchitable, imperecedero, eterno, perpetuo, reservado ¿para quiénes? Para usted y para mí, para la iglesia. Esta fue y esta es la idea de Dios, que a pesar de vivir en un mundo convulsionado, a pesar de vivir en un mundo caído, a pesar de vivir en un mundo de tanta violencia, de tanta inmoralidad, de tanta corrupción, es necesario, dice el Señor, que nos debemos mantener bajo el diseño que Dios ha determinado. Nos podemos mantener claramente incontaminados de este mundo. Esta es la propuesta que Dios ha determinado, porque hay una gran responsabilidad en el sacrificio de Cristo y en lo que el Señor está hablando a través de su palabra, que es mantenernos íntegros delante de su presencia para ser un verdadero testimonio de lo que representa la salvación en la vida de un cristiano y la responsabilidad de poder llevar el evangelio de salvación al mundo perecedero. Hay una gran responsabilidad que a veces, tristemente, pasamos inadvertido frente a los ojos del mundo. ¿Y sabes qué? No podemos vivir en esta condición. Has sido llamado, has sido puesto por Dios. Dios te ha dado todas las bendiciones de promesas que Dios ha determinado para nuestra vida espiritual, y es nuestra responsabilidad llevar verdaderamente frutos para la honra de Dios. Es decir, esa herencia, ese patrimonio que Dios ha establecido en nuestras vidas es para nosotros y es claramente 100% espiritual. Es netamente espiritual. Y esa herencia que Dios ha determinado cuando estamos leyendo aquí Efesios es lo que me ha dado en mi vida y es lo que debe dar en nuestras vidas el ejercicio de entender que verdaderamente a través de estos beneficios que Dios ha otorgado en mi vida existe claramente y determinada una esperanza viva y eficiente para su honra y para su gloria. Esto es lo que Dios ha determinado. Y es a través de lo que el Señor ha determinado, es que nosotros disfrutamos de nuestra paz con el Señor. Disfrutamos de la paz del Señor. Disfrutamos del gozo del Señor. Disfrutamos de vivir una vida victoriosa en el Señor, de acuerdo a las promesas que Dios ha establecido. Pero también hemos disfrutado y disfrutamos del perdón. Disfrutamos de la sabiduría sobrenatural de Dios. Disfrutamos de la fortaleza cuando a veces nos encontramos deprimidos, cuando a veces nos encontramos desilusionados por situaciones. Es parte de las promesas que Dios ha establecido, que Él guía, su Espíritu guía nuestras vidas y trae luz y evita el error y evita la tragedia y trae convencimiento de aquellas cosas que verdaderamente tienen que ser cambiadas
en nuestras vidas. El Señor ha determinado y ha predestinado estas riquezas. Pero ¿sabes qué más nos ha dado el Señor? Nos ha dado el privilegio, ¿sabes de qué? De hablar con Dios. Pero ¿cómo es esto? ¿Usted habla con Dios? Sí. Nosotros los hijos de Dios hablamos con Dios. No me voy a olvidar, en una oportunidad estaba tomando un café en un lugar y había aproximadamente unas 10 o 15 personas, de las cuales conocía 2 o 3, y entró un conocido mío diciendo: este es, dice, el que habla con Dios, y cuá, 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 y todos se reían. Y la verdad que fue una situación incómoda para mí. Pero después yo me quedé pensando y digo: gracias, Señor, porque sin querer, ese hombre que se burla está siendo testigo de mi relación con Dios. ¿Y sabe qué pasó? 10 años después me lo encontré, y no sé cómo ni siquiera encontró en la dirección de mi casa, y golpeó la puerta y él me dijo: hola, ¿cómo andás, Joel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, yo lo que quería decirte es que vengo a pedirte oración, porque yo sé que vos hablas con Dios, y quería pedirte oración por una situación que estoy viviendo con mi madre, con mi hermano y con mi sobrino. Y es una situación que estoy viviendo que está atentando contra la paz y contra mi vida. Y como yo sé que vos hablas con Dios, yo venía a pedirte una oración. Y en ese momento se me ocurrió recordarle el pasado de las burlas de él. Pero gloria a Dios que me callé la boca y que dije: yo voy a estar orando por esas necesidades. Esto es lo que el Señor nos ha otorgado para nuestras vidas. ¿Qué te parece realmente los beneficios de lo que Dios te ha otorgado? En estos días me encontré con un señor que me llamó por teléfono y él me dice: mira, a mí me recomendó Gonzalo tu número de teléfono, y te cuento, he tenido un problema, he comprado, dice, un auto hace un mes, y resulta que el auto está con problemas y la concesionaria no me reconoce, y yo quisiera que vos lo vieras. El caso es que, bueno, nos fuimos al centro, lo vimos al auto, el médico: llévatelo para que vos puedas revisarlo, y aparentemente habíamos diagnosticado algo medio complicado, y él estaba desesperado porque él decía: estoy pagando el auto, y si tengo que gastar una fortuna en la reparación del auto, no la tengo, estoy en cuotas de 200.000 pesos, me quedan como 40 cuotas, y la verdad que la concesionaria no se quiere hacer responsable. Y con la persona con la que yo había ido, no sé en qué momento le habló de nuestra relación con Dios. Entonces él se acercó y me agarró una mano y me dijo: me dijeron de que vos vas a la iglesia, de que vos sos cristiano y que orás con Dios. Bueno, yo quiero, dice él, que le pidas a Dios, porque seguramente te escuchará. Que el Señor solucione este problema, dice, para que no me sea tan costoso. La cosa es que 2 días después pudimos solucionar el problema, y cuando le llamé por teléfono para decir que el problema estaba solucionado, se largó a llorar. Le llevamos el auto, nos hizo pasar a la casa, nos invitó con un café, un poco más, y nos invitaba a dormir en su casa, y me agarró la mano y me dijo: verdaderamente, dice, se ve que Dios te ha escuchado, porque yo le decía a Dios, Señor, le decía que escuchara la voz de este hombre para que yo pueda solucionar este problema. Pero aproveché para decirle: ese mismo beneficio de poder relacionarme con Dios los podés tener vos, si tan solo le das la oportunidad a Dios en tu vida. ¿Estarías dispuesto? Y él me miró y me dijo: claro que estaría dispuesto. Así que quedamos en encontrarnos, porque la cosa no ha terminado ahí. Hermanos, el primer paso lo ha hecho el Señor. Ahora el segundo paso te toca a vos, de direccionar tu fe en el Señor Jesucristo para poder disfrutar los beneficios que Dios ha otorgado a la iglesia, a la familia de Dios.
Habitualmente me encuentro con una persona que me dice, yo verdaderamente soy temeroso de Dios, yo creo en el Señor y soy un cristiano. Bueno, la verdad es que no asisto mucho, pero es curioso porque cuando él siempre ora en la hora del almuerzo y en la hora de la cena, y tiene como un ritual la oración en el almuerzo y en la cena. Y es curioso porque los dos hijos, mientras él está orando, se persignan, o sea, no han entendido muy bien el significado del Evangelio. Y yo le hablaba y le decía, mira, vos por más que me digas que crees en el Señor y que sos cristiano, la realidad es que tiene que haber una clara evidencia de que verdaderamente has entendido el Evangelio de Cristo para tu vida. Y cuando vos entiendas el significado del Evangelio de Cristo en tu vida empezará a cobrar sentido y vas a poder verdaderamente entender ¿qué significa ser un cristiano? ¿Sabe? Ser un cristiano significa guardar disciplinadamente cada mandamiento que Dios ha establecido en nuestras vidas. Ser un verdadero cristiano no es algo librado al azar en donde yo voy y hago mi propia Biblia y mi propia ley como muchas personas, sino que verdaderamente ser un cristiano necesitamos entender que debemos verdaderamente guardar su palabra. Y si hay algo que no podemos hacer con el Evangelio de Cristo, es negociar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ser el reflejo de lo que la palabra de Dios nos manda y nos aconseja. Efesios nos dice que Él nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual, pero también que dice que nos predestinó para ser hijos suyos, santos y sin mancha. Pero ¿sabes qué? También hay un requisito. También hay un requisito de parte de Dios para poder disfrutar de esas promesas. Por eso dice Pedro, 1 Pedro, es necesario que reconocer que a través de su muerte Él nos dio la oportunidad de renacer. ¿Con qué? Con una esperanza viva. Con una esperanza eficiente en nuestras vidas. Y si esa esperanza no está viva verdaderamente en nuestras vidas, verdaderamente, ¿sabe qué? Jamás dará fruto. Si yo no entiendo la importancia que es renacer, entregando mi voluntad y aceptando las condiciones de Cristo en mi vida, jamás esa esperanza viva mostrará frutos de un verdadero hijo de Dios. Si no nacemos de nuevo, jamás disfrutaremos de los beneficios de lo cual Dios ha diseñado para nuestras vidas. Tristemente, te vas a encontrar con gente dando vuelta, con personas inseguras del Evangelio, inseguras de lo que Dios dice. Te vas a encontrar con personas débiles, con personas sin esperanzas, con personas inconstantes en el transitar el Evangelio y el camino de nuestro Señor. Te vas a encontrar con personas inestables. Y si alguna de estas condiciones están en mi vida, bueno, la realidad es que el significado es de que no hay verdaderamente una esperanza viva. No he vuelto realmente a nacer. Porque cuando yo nazco verdaderamente delante de la presencia de Dios y cuando lo reconozco a Dios como el todo de mi vida, los cambios empiezan a manifestarse en mi comportamiento, en mi hablar, en mi peregrinar en esta vida, en cada decisión que yo tomo, en mi actitud, en mis acciones, en mis decisiones todos los días. Por eso es tan importante entender el significado de lo que representa la esperanza viva, como dice Pedro 1:3. ¿Sabe? Las expectativas que el Señor ha determinado, dice que ha confiado y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos
se encuentran claramente en la palabra de Dios. Y Dios habla a través de su palabra como la esperanza, como el anhelo más importante, como la esperanza y la espera anhelosa de la vida eterna, solamente por fe en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza para la vida del cristiano es claramente una palabra activa que implica seguridad y que implica claramente determinación en nuestra vida. Y esta esperanza viene solamente por el requisito de direccionar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de poder consolidar la esperanza conforme a lo que Dios ha determinado. Nuestra fe debe estar todos los días ejercitada y anclada en el Señor Jesucristo, lo cual dice proporcionó seguridad, lo cual debe proporcionar en mi vida seguridad y firmeza a nuestras almas, impulsando cada día de mi vida a glorificar al Señor en todo tiempo. Esta es la clave de lo que el Señor ha determinado. En todas circunstancias debemos verdaderamente adorar a Dios. Y esta es la herencia 100% espiritual que el Señor ha predestinado para verdaderamente confortar nuestra alma. Estas son las claves, estos son los beneficios de la familia de Cristo en esta tierra. Estos son los beneficios de ser partícipe de las promesas que Dios ha establecido. Pero fíjate lo que dice el verso 11, ahí de Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo dice que tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Según quién? Según los designios de su voluntad. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Que el Señor hace lo que quiere. El Señor determina sobre nuestras vidas lo que Él quiere. Y si vos estás pasando por una prueba, y si tuviste que pasar por un episodio, y si tuviste que enfrentar algo, es simplemente una prueba para poder medir la profundidad de nuestra vida espiritual. Cuando todo está bueno, cuando todo está bárbaro, podemos a veces nos acordamos de glorificar a Dios y de dar las gracias a Dios. Pero cuando de pronto a veces la prueba viene a nuestras vidas, rápidamente nos enojamos con Dios, rápidamente tomamos actitudes de niños infantiles frente a un negocio esperando que sus padres le compren golosinas. Y ¿sabes qué? Esto habla de que verdaderamente nuestra vida espiritual se encuentra todavía en un proceso, o lo que es peor, todavía ni siquiera le hemos dado la oportunidad a Dios que sea el que organice y administre nuestras vidas para poder enfrentar la prueba y las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Sabe? La vida no es fácil y puede pasar cualquier cosa en tu vida. Pero si tu vida no está anclada, si tu vida verdaderamente no está con una esperanza viva de lo que Dios ha hecho en tu corazón, la prueba o la circunstancia tendrán en tu vida un jaque mate. Porque no podemos enfrentar lo cotidiano de la vida simplemente creyendo que nada nos puede pasar, o creyendo simplemente que por el hecho de venir de una familia cristiana es suficiente. Necesito arraigar mi vida espiritual cada día en el Señor. Él hace como quiere, y a veces creemos que podemos manipular a Dios con nuestros argumentos, con nuestros pensamientos, y como decíamos recién, si el Señor no conforma a mi voluntad, yo me enojo. Como no hace mucho tiempo me habló un chango que hace 20 años que lo conozco, que nos ha visitado 1.000.000 de veces para preguntarme ¿a dónde puede encontrar una iglesia que verdaderamente sea bíblica? Y yo le decía, es una falta de respeto lo que me estás preguntando. Pero en este afán de echarle la culpa a Dios por los fracasos de su vida, se alejó de Dios y hoy cree que cantando música mundana puede reconciliarse con el Señor.
¿Sabes qué? No funciona. Funciona a la manera de Dios, funciona bajo las estadísticas y funciona bajo las directivas que Dios ha determinado. Jamás el Señor nos dará lo que creemos que es bueno para nuestras vidas. Solamente Él nos dará lo que va a ser beneficioso para tu vida. Él sabe claramente lo que te va a hacer bien. No es ni la suerte, no es la voluntad humana, no solo es divino lo que va a determinar nuestro futuro, sino solamente Dios, quien ha marcado claramente un destino para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha dado la oportunidad de poder vivir y de poder disfrutar lo que viene hacia adelante en esta tierra. Dios nos ha dado los beneficios de su gracia para que puedas disfrutar en esta tierra, aún en las condiciones que nos rodea, la eternidad por la cual Dios ha diseñado la vida de cada uno. Y ¿sabes qué? No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Dios ha determinado para nuestras vidas lo eterno. ¿Todo para qué? ¿Todo con qué fin? Verso 12. Nos ha predestinado a fin de ¿qué? De que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, estamos predestinados para ser alabanza del Señor en esta tierra. Bueno, ¿y qué significará ser alabanza de Dios en esta tierra? Bueno, significa brindarle nuestro amor al Señor. Significa brindarle reverencia a nuestro Señor. Significa brindarle nuestro servicio y devoción cada día de nuestras vidas. Significa reconocerlo como mi único proveedor. Significa pasar tiempo con Él, leyendo y escuchando su voz a través de su palabra. Necesito estar afianzado a un grupo en unión con los hermanos de la iglesia, con una vida de obediencia y de sujeción completa al Señor. Esto es lo que significa vivir una vida y estar parado en esta tierra, una vida de alabanza al Señor. Pero claro, el apóstol Pablo lo explica mejor en Romanos 6:20 y dice: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de lo que se te ocurría hacer. Eras libre acerca de tomar decisiones coherentes. Eras libre de abrazarte a la justicia de Dios. Pero ¿cuáles eran los frutos que tenían aquellas cosas las cuales ahora nos avergonzamos? Bueno, el fin de ella era muerte. El fin de aquellas cosas por las cuales el Señor nos rescató era la muerte. Mas ahora dice: habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Ahora es la obligación y la responsabilidad de llevar frutos y la santificación que Dios ha determinado como vida eterna para nuestras vidas. Esto es lo que el Señor ha diseñado para la vida de cada uno. Verso 13. Ahora, esto es posible si yo hago lo que me dice el versículo 13. Y ajustate el cinturón porque mira lo que dice: habiendo oído que la palabra de verdad, no la filosofía del mundo, no las costumbres de este mundo, no lo que Dios, no lo que tu tío ha determinado, no lo que tus amigos han determinado, sino que de pronto, habiendo oído la palabra de verdad, no las religiones, sino habiendo oído la palabra de nuestro Señor, que es la única verdad, nos garantiza la herencia. Él nos garantiza la herencia. ¿Y qué más? Y dice: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, este sello que Dios ha determinado para nuestras vidas y para nuestros corazones habla claramente de propiedad, habla claramente de autenticidad, habla de seguridad. El sello del Espíritu Santo ha dado avance, ha dado garantías de que lo mortal aún de este cuerpo será vestido de inmortalidad.
en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que Dios verdaderamente ha determinado. Su Espíritu nos confirma que pertenecemos a Dios, quien nos ha dado la capacidad para entender el plan de Él. El Espíritu Santo de Dios es lo que nos ha dado como regalo la fe y la gracia. Es su Espíritu quien nos renueva cada día y santifica nuestras vidas. Es su Espíritu quien genera esperanza genuina en el día a día de mi vida. Es su Espíritu la evidencia de que somos aceptados por Dios como sus hijos. Es su Espíritu que constantemente genera en nuestras vidas y produce arrepentimiento, obediencia, fervor en la oración. Es su Espíritu el que nos selló para la redención, a fin de que podamos ser su propiedad, glorificando su santo y bendito nombre eternamente. Esto es lo que verdaderamente el Señor ha determinado en nuestras vidas. Mientras vamos concluyendo, quería estar orando también por aquellos que de pronto hoy van a tomar una decisión en sus vidas. Un día claramente histórico, no solamente para sus vidas que son tan importantes, sino también para la iglesia como familia de Dios. En donde cada uno seremos partícipe de este acontecimiento y en donde de pronto en este día histórico recibirán los beneficios de la bendición y del Espíritu de Dios, en donde recibirán lo que Dios ha determinado, en donde los escogió para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos y para que fuesen santos y sin mancha delante de Dios.